otra vez. Otra vez me sales acá, muchacho. Mire, ahí estoy yo o no estoy, porque aparece la foto acá de muchacho y ya aparezco. Es que no. Muy buenos días, Joana. Muy buenos días, bienvenida. Olga, muy buenos días. Joana, muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto saludarte. Vamos a esperar unos minuticos a que los compañeros se vayan conectando, ¿vale, Joana? Muchas gracias por ser tan cumplida. Y Olga, muy buenos días. Gracias. Muy buenos días. Olga, nuevamente, Kevin Fernando, muy buenos días. Vamos a esperar unos minuticos a que los compañeros se vayan uniendo a nuestra reunión del día de hoy. Muchas gracias por ser tan cumplidos, Olga María. Muchas gracias, mi querida Olga Pérez, por ser tan cumplida y Joana Rocío.
Miriam, muy buenos días. Gracias por ser tan cumplida, Miriam Natalia. Un gusto saludarte. Muchas gracias por estar en nuestra conferencia de la actividad 2. Vamos a esperar unos minutos más a que los compañeros se vayan uniendo a nuestra llamada. Muchas gracias. María Isabel, un gusto tenerte, bienvenida, tenerte por acá en nuestra conferencia. ¿Cómo estás, María Isabel? Buenos días para todos, muy bien, gracias. Gracias por ser tan cumplida. Vamos a esperar unos minutos para dar inicio, María Isabel. Mi estimado Dylan Camilo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá, Dylan. Buenos días, profesor. Gracias por ser tan cumplido, Dylan. Me encanta tenerte por acá. Ya en 5 minutos, Dylan, vamos a dar inicio para aclarar entonces dudas, los conceptos y vamos explicando y vamos como interactuando para resolver esas inquietudes que de pronto podamos tener allí. Vamos a esperar 3 minuticos más para que empecemos sobre las 10:10 y esperamos a que los compañeros pues se vayan conectando. Muchísimas gracias. 3 minutos y ya damos inicio y los felicito, Joana, por ser tan cumplida, Olga, Olga María, Miriam, María Isabel y Dylan Camilo y también Javier Manrique, que ya está por acá. Muchísimas gracias. 3 minutos más.
Muy buenos días, María Isabel. Muy buenos días, compañeros, compañeras. Muy buenos días, Dylan. ¿Cómo están? Perdón, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Gracias, Dylan. ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta, Dylan? No, profe, vi que estaba poniendo la presentación y como no lo escuchaba, creí que tenía algo mal en el computador, pero estaba el micrófono Gracias. apagado. Sí, sí, era que no quería aprender acá. Problemas de la conexión. Dylan, ahí me estás viendo. Creo que ya prendí mi cámara. Me ves bien y me escuchas, ¿verdad? Ve su presentación, estoy buscando, no encuentro dónde me muestra su cámara. Aquí la tengo ya prendida. A ver, no sé si ya me pueden ver ahí. No sé. Bueno, yo tengo prendida mi cámara. Sí, profe, ya lo veo. Bueno, ahí va apareciendo, Dylan. Gracias por ese feedback, Dylan, y por estar tan atento. Te agradezco mucho. Bueno, ahí yo prendí mi cámara. Realmente es un gusto, es un placer para mí poderlos acompañar, que estén conmigo en esta webconferencia de la actividad 2. Para mí, la mejor clase de todas. Cuando nosotros hablamos de comunicación, es la importancia que tienen las competencias comunicativas, las habilidades de poder comunicar a los demás lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos. Algunos han dicho que la comunicación es poder, que la comunicación es la forma de gestar de alguna manera todo nuestro interés y todo lo que nosotros de alguna manera podemos transmitir a los demás. Quien domina la comunicación tiene un valor agregado más allá de lo que nosotros estemos estudiando. Más allá de la formación disciplinar que yo tenga, la comunicación viene a decirme cómo puedo yo compartir con los demás un mensaje de manera ideal, siendo certero en la comunicación. Por eso para mí la mejor clase de todas es esta, porque nos ayuda a gestionar todos estos mensajes, formas de pensar. A veces de nada nos sirve que tengamos claro todo el concepto matemático, histórico, o que sepamos de alguna manera todos los procesos del conocimiento si no podemos darlo a los demás, si no podemos comunicarlo de manera asertiva, de manera certera. Entonces, la comunicación es un papel fundamental hoy en día. La comunicación es vital en el mundo de la política. Si yo quiero hacer política, tengo que saber comunicar. En el mundo de los negocios, la comunicación es vital para transmitir un producto, un servicio, qué es lo que yo quiero ofrecer. Hoy en día se habla de gestión de la comunicación. La comunicación es importante en el mundo deportivo, por ejemplo, para tramitar entonces cómo se deben comunicar los diferentes integrantes de un equipo o qué debo transmitir a los demás. La comunicación es cada vez más importante en el mundo actual. Y eso nos lo enseñó la pandemia, donde debimos utilizar una serie de alternativas comunicativas a medida que el aislamiento físico nos lo generaba y de cómo debíamos posibilitar alternativas de comunicación. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque es alrededor de la escritura. Es reconocer cuáles son esas funciones o esas actividades que tienen las palabras, compañeros, cuando nosotros escribimos. Entonces, ¿cuál es la función que cumple una palabra dentro de la oración? ¿Por qué escribimos un párrafo? Y saber también que los párrafos tienen una función, tienen una estructura, por ejemplo, cuando nosotros contamos una historia. Vamos a empezar entonces alrededor de, en esta primera webconferencia sobre nuestra actividad 2. Y vamos a hablar entonces de la importancia que tiene el adjetivo, cuál es su relevancia, cuál es la importancia del sustantivo, cuál es la importancia de la hipérbole, cuáles son sus características, cuál es la función misma del párrafo cuando nosotros estamos hablando, ¿no? Están viendo mi presentación, ¿verdad, chicos? No, señor. No, hoy parece que se Estamos viendo su cara. Sí, estamos viendo, bueno, aquí hay algún problema, vamos a mirar. Gracias, Joana,
por ese feedback. Aquí vamos a ver si... no, no es porque vamos dándole aquí. Ya está volviendo. Gracias, Joana. Ahí está. Primero, Joana, Miriam, Dylan, compañeros, esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cuál es la característica del sustantivo, su relevancia, del adjetivo? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué hablamos de hipérbole y qué función cumple la hipérbole cuando nosotros escribimos? Y asimismo, ¿cuál es la función de un párrafo? Vamos a empezar pues hablando de qué entendemos nosotros por párrafos, sustantivos y adjetivos. Joana, ¿tú tienes alguna noción de lo que uno puede entender, por ejemplo, de sustantivo? Sí, profe, sustantivos son nombres propios, como Muy Joana. bien. 10 puntos, Miriam. Joana, perdóname. Joana, los sustantivos son esos nombres propios, mira cómo lo tenemos acá, y esos sustantivos de alguna manera son los que nos ayudan a identificar, como tú ya lo reflexionas, personas, animales o cosas. Los sustantivos de alguna manera ubican directamente al sujeto que acomete una acción dentro de la oración. Nos permiten reconocerlo con mucha facilidad. Yo lo he puesto acá con imágenes porque nos hace mucho más fácil reconocerlo, que es como a los niños cuando estamos en aprendizaje. Siempre recuerdas, Joana, que nos ponían una imagen y nos ponían la palabra y nos ayuda mucho a identificar. Pero el sustantivo es esa clase de palabra que puede funcionar como un sujeto. Nos ayuda a determinar el sujeto que acomete una acción o una función dentro de la oración. Recordemos que puede ser un ser animado o inanimado. Nosotros, esto puede variar en el caso del tipo de género o del número de sustantivo. Nosotros podemos decir Juan, podemos decir perro, podemos decir cierto lápiz y se nos convierte en el sustantivo. Recordemos que cuando nosotros, Joana, Miriam, Dylan, hablamos de sustantivos, estamos dándole una categoría a una palabra que nos ayuda a determinar la función que cumple esa palabra dentro de la oración. Por eso tenemos sustantivos, adjetivos, verbos, y cada uno de ellos juega un papel fundamental. Si todas las palabras jugaran un indistinto papel, pues no comprenderíamos qué es lo que nos quieren decir. De alguna manera, el darles una función es como tener un semáforo en amarillo, azul y rojo que nos permite como una alerta reconocer el papel que juegan estas palabras y cuál es su característica dentro de la oración. Por eso es fundamental que nosotros identifiquemos esos procesos. Pero bueno, Joana, tú nos has dicho que son personas, animales o cosas. Y sabías, Joana, Miriam, Dylan, compañeros, que los sustantivos nosotros los podemos clasificar de diferente manera. Los sustantivos nombran seres u objetos, claro está, pero nosotros tenemos entonces sustantivos común, propio, individual, colectivo, concreto, abstracto, contable, no contable. Miren ustedes que tenemos una variabilidad de sustantivos, como bien lo mostramos acá en esta pequeña gráfica de la derecha, y son las distintas formas en que nosotros mostramos estos sustantivos. Vamos a mirar, por ejemplo, que el sustantivo propio, ¿cierto? Es el que se encarga, ya lo decía Joana hace un momento, de nombrar las personas, los animales, digamos, cosas específicas. Por ejemplo, María, Belalcázar, biblioteca, ríos, nos sirve para dar esos nombres, ¿cierto? Como ríos, países, ciudades, y se escribe siempre con mayúscula la primera palabra. En este caso, los sustantivos propios es cuando hablamos del nombre propio: Bogotá, Punza, Mosquera, Tunja, Sogamoso, ¿cierto? Se nos convierten en nombres propios. Pero también tenemos el sustantivo común. Ese sustantivo común es igual que los nombres propios, también se utilizan para nombrar animales, cosas o seres, ¿no? Y entonces poseen unas características muy propias. También la primera letra se pone en mayúscula. Y aquí, dentro de estos, podemos encontrar otras distintas clasificaciones de sustantivos.
A veces uno dice sustantivo, pero uno no sabe que existen tantos. Nosotros tenemos, vamos a verlo, por ejemplo, en este caso, sustantivo compuesto, sustantivo primitivo y sustantivo derivado. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el sustantivo común? El compuesto, el sustantivo compuesto es el que está derivado de uno y depende de otros sufijos. Por ejemplo, parabrisas, cuentagotas, y está formado por la unión de dos palabras simples. Pero también tenemos el sustantivo primitivo. Ese sustantivo primitivo, por ejemplo, como flor, zapato, pan, y es que no se deriva de ninguna otra palabra. Tenemos el sustantivo derivado. Por ejemplo, si te das cuenta, Joana, yo podría decir panadero o panadería. Y en este caso, ya no estaríamos hablando de un sustantivo primitivo, sino de un sustantivo como, Joana, mira, derivado, ¿no? Joana, Sí, señor. ¿ves? Derivado. En este caso, lo que vemos es que zapatería y panadería son derivados gracias al prefijo y sufijo. Por ejemplo, de zapato, zapatero, flor, floristería, y se nos convierten en sustantivos derivados. Nosotros tenemos también diferentes tipos de clasificación, como bien lo venimos enunciando, y es que el uso de los sustantivos es muy importante para saber nosotros de qué o de quién se está hablando dentro de la oración. También tenemos sustantivo concreto, sustantivo abstracto y sustantivo individual. Miremos que el sustantivo concreto, pues es el que nos permite percibir por medio de los sentidos, es decir, cuando yo puedo ver, yo puedo tocar, yo puedo decir gafas, botella, muralla, tierra, y nos permiten, son esos que nos permiten sustantivos que se pueden oler, que se pueden tocar, que se pueden palpar, ¿no? Tenemos los otros, Joana, Miriam, Dylan, compañeros, que son los sustantivos abstractos. Son aquellos que yo no puedo, como bien lo dice la palabra abstracta, yo no los puedo ni oler, yo no los puedo ni tocar. El amor, aunque alguien, profe, el amor se siente, claro, pero el amor no lo podemos ver, no lo podemos tocar. La belleza, la guerra, y son esos conceptos de alguna manera de forma abstracta que no se pueden ni escuchar ni oler, no se pueden percibir. Pero tenemos también diferentes tipos, Dylan, de sustantivos. Y es en el caso, por ejemplo, de sustantivos individuales. Y es cuando yo digo pájaro, libro, pez. Recuerden que tenemos sustantivos también no solamente individuales, sino también que nos muestran un número de cosas. En este caso, el nombre de personas o animales de cosas, pero de manera individual, ¿cierto? Pez, pájaro, libro, se nos convierten en esa forma de sustantivo. Entonces, tenemos también Dylan, Miriam, sustantivos colectivos que son los distintos a los individuales. Conjunto de libros, conjunto de cerdos, conjuntos de ovejas. Se nos convierten entonces en cómo nombramos un objeto singular, pero bajo un conjunto de elementos iguales. Y también están los sustantivos contables. Miren ustedes cuando uno dice piedra, taza, moneda, que son aquellos que pueden ser contados. Sustantivos incontables. El oxígeno es algo incontable, la felicidad es algo incontable, el agua es algo incontable. Entonces, estos nos designan de alguna manera como sustantivos las porciones que pues realmente no pueden ser contables, ¿no? Y asimismo, pues, bueno, aquí teníamos incluso un ejemplo anterior. Miren, los sustantivos incontables son aquellos que representan sustancias o conceptos que no pueden contar de forma, que no se pueden contar de forma individual, ¿cierto? Ya que se consideran masas o cantidades indefinidas y no tienen una forma plural y no se pueden cuantificar. El agua, la arena, el amor, por ejemplo, son esos sustantivos de que como entidades también abstractas, pues, se convierten en casi que infinitas, ¿no? También tenemos sustantivos aumentativos, diminutivos, despectivos y gentilicios. Entonces, nosotros tenemos un horizonte de posibilidades al momento de la escritura que a mí me pareció sumamente bello cuando pude leer
esa autobiografía de ustedes, cómo me contaban, cómo me narraban, y realmente es que uno utiliza esto en la vida cotidiana. Nosotros hacemos esto en el día a día. Nosotros construimos nuestros textos usando todo este tipo de sustantivos. A veces lo que pasa es que lo hacemos de manera inconsciente. Fijémonos, por ejemplo, en el sustantivo aumentativo, porque uno suele decir qué notición, qué espadota, y lo que hacemos es referirnos a seres, en muchos casos animados o inanimados también, pero donde lo que hacemos es considerar la dimensión de este objeto o de este sujeto con una gran intensidad. Y si tenemos el aumentativo por un lado, por ejemplo, maletota, cabezota, gatazo, pues tenemos por otro lado los diminutivos, que se utilizan mucho, hasta cierto punto pueden ser considerados también como ofensivos para algunas personas. Animalito, casita, perrito, se nos convierten entonces en ese tipo de diminutivos, muy distinto al aumentativo, ¿no? Tenemos los despectivos también, que suelen ser ofensivos en la vida cotidiana, Dylan, Miriam, y es que nosotros podemos decir casucha, quintuza, cartucho, pueblucho, por ejemplo, para nosotros indicar con cierto grado de desprecio también y mencionar esos objetos y digamos como restarles el valor, la relevancia o la importancia que tienen para nosotros. Lo que hacemos allí con este tipo de sustantivos es un poco como menospreciar el objeto del cual se habla. Pero también hay sustantivos muy propios del gentilicio, ¿no? Como japonés, norteamericano, italiano, que nos ayudan a identificar el lugar de procedencia, de dónde se utiliza la referencia de ese lugar con respecto al sujeto del que se habla, de persona, animal o cosa. Como decir colombiano, venezolano, japonés, norteamericano, serían algunos ejemplos. ¿Y recuerdas, Miriam, o Dylan, o compañeros, o Joana, claro está también, o ahí el otro compañero que se nos acaba de conectar, cuál es la importancia y qué son los adjetivos? ¿Qué recordamos de los adjetivos, chicos, chicas? ¿Recuerdas los adjetivos, Miriam? ¿Quién nos habla? Miriam, claro. Profe, Joana, claro que sí. los adjetivos son todas las cualidades que poseemos. Muy bien, Joana. Son todas esas cualidades, ¿cierto?, que posee el sujeto del cual se habla. Si nos damos cuenta, Joana, antes estábamos hablando de los sustantivos, que es el sujeto que acomete la acción, pero aquí podríamos decir que es la cualidad que tiene ese sujeto que acomete la acción. Ahora hablábamos de los sujetos. Armando puede ser el sujeto, pero Armando Alto, por ejemplo, alto sería el adjetivo, ¿verdad, Miriam? Joana. Señor, perdón. Por ejemplo, Armando Alto. ¿Cuál es el adjetivo? Alto es el adjetivo y Alto. Armando es el sujeto. Y el sujeto, muy bien, muy bien. Nosotros tenemos, miren, una cantidad aquí de adjetivos que nos permite esta lengua hermosa que se llama la lengua castellana. Realmente te cuento, Joana, que uno de los problemas de aprender nuestra lengua es que tenemos bastante adjetivación. Es decir, Joana, nosotros tenemos una cantidad muy variada de cualidades, de adjetivos de un mismo sujeto. Ese es el problema, Joana, cuando los extranjeros quieren aprender nuestra lengua y les cuesta. Por ejemplo, Joana, uno dice loma, montaña, cima, morro, y todo está diciendo lo mismo. ¿Te das cuenta, Joana? Sí, señor. Y ese es uno de los problemas por eso una de las lenguas más complejas de aprender es nuestra lengua. Tiene una cantidad de significativas reglas, pero que son muy importantes para hablarlo. Dentro de ese mundo de adjetivos, ya no lo decía Joana, son las cualidades, ¿no? Aquí las hemos puesto en esta sopa de letras, aquí rojo, enamorado, bueno, malo, ancho, agradable, estrecho, frío, grande, anciano, pequeño, inteligente, guapo,
enamorado, incómodo, son ese tipo de cualidades. Pero bueno, los adjetivos guardan unas características del sustantivo. Ahora, anteriormente estábamos hablando del sustantivo, pero digamos que el adjetivo nos permite conocer por medio de la cualidad a ese sujeto del que se habla, que es el sustantivo. El sujeto, como nos decía Joan, que desde luego, ya lo mirábamos anteriormente, puede ser un objeto, persona o una idea. Y nos permite modificarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, el libro antiguo está en la mesa. ¿Cuál es el adjetivo, mi querida Joana? Antiguo, ¿no? El antiguo, sí. Antiguo se convierte en la cualidad, en este caso, del sujeto del cual se describe que es libre. Entonces, tenemos la importancia de los adjetivos que nos ayudan a reconocer, como ya lo decía Joana, las cualidades de ese sujeto. Tenemos asimismo que, sin embargo, es importante considerar que los adjetivos nos muestran los cambios del sujeto, por ejemplo, entre femenino y masculino, y es poder clasificar el género de ese sujeto. Por ejemplo, el libro rosa, la casa rosa, los libros gratis, las casas gratis, y nos permiten entender entre singular y plural, si estamos hablando de uno o estamos hablando de varios. Y algo que se llama el apócope, ¿no? Que son muchos adjetivos que poseen una condición especial, que se llaman de esta manera, apócope, y que ocurre cuando se hallan delante de ciertos sustantivos y consiste en que pierden una o más letras hacia el final. Por ejemplo, buen hombre frente a hombre bueno. En vez de decir hombres o decir buenos, lo que hacemos es que con el apócope lo que yo hago es quitar esa palabra. Se sabe que cuando digo hombre, estoy hablando de todos los hombres, que cuando digo buenos, estoy hablando de todos los que son buenos, ¿no? Entonces, es importante porque estos adjetivos pues se nos clasifican de distinta manera. Tenemos adjetivos también, Dylan, Miriam, compañeros, calificativos, como todos los verbos, como todos los adjetivos sabemos que nos califican a ese sujeto, pero poseen un significado reconocible, a menudo pueden expresar los grados. Los adjetivos calificativos son aquellos que le atribuyen características determinadas al sustantivo del cual hablábamos anteriormente, o sea, que nos explican cómo es o cómo detallan algunas propiedades. Estos adjetivos calificativos se pueden clasificar en varios también a su vez, ¿no? Le añaden al sustantivo una cualidad que sirve para distinguirlo de otros elementos, se suelen colocar detrás del sustantivo antes de nombrarlo, por ejemplo, perro pequeño, ciudad inmensa, clima seco. En este caso vemos seco, vemos pequeño, vemos inmenso, como si fueran los calificativos de ese objeto. En este caso, seco del clima, inmenso de la ciudad, pequeño hablando del perro. Y tenemos esos adjetivos explicativos que nos ayudan de alguna manera a colocar delante del sustantivo como sangre, como roja sangre, perdón, blanca nube, perfumada flor. Miren ustedes, y lo que hacen es enfatizar dicha propiedad, ¿cierto?, del sustantivo. Entonces tenemos una cantidad dentro de los adjetivos. También tenemos adjetivos relacionales, miren usted, que son aquellos que establecen un vínculo entre el sustantivo y su contexto de pertenencia, que responden a la idea de perteneciente. Por ejemplo, organismo policial, consultorio médico, elecciones nacionales. Son esos adjetivos relacionales que necesitan de esa relación con el sujeto para que determinen aquello de lo que se habla, ¿no? Entonces, organismo policial. Dentro de este tipo también se encuentran los adjetivos como gentilicios, que son aquellos que indican cuál es el origen del sustantivo. Museo parisino, literatura
colombiana, literatura boyacense, comida asiática, ¿cierto? Se nos convierten en adjetivos. Tenemos adjetivos determinativos, miren ustedes. Los adjetivos determinativos son aquellos que cumplen un rol gramatical, una función dentro de la oración. Importantísimo, chicos, chicas, porque cuando nosotros utilizamos estos adjetivos determinativos que pueden ser, a su vez, adjetivos demostrativos y adjetivos posesivos. Por ejemplo, los adjetivos demostrativos, como tenemos acá, señalan la proximidad del referente, del sustantivo, la proximidad de ese sustantivo respectivo al hablante. Por ejemplo, esta manzana quiere decir, perdónenme la redundancia, que es esta manzana y no otra, este celular y no otro, sino el que tengo en las manos, esos zapatos, los que tengo acá inmediatamente, aquella señora que va pasando por ahí. Entonces, esos adjetivos demostrativos lo que nos permiten es señalar la proximidad que tiene ese sujeto del cual yo hago referencia. Y tenemos esos adjetivos posesivos. Esos adjetivos posesivos son los que nos ayudan a mostrar una relación de pertenencia. El cuaderno tuyo, sé que estoy hablando de ese cuaderno y que es tu cuaderno y no el cuaderno de otra persona. Nuestras casas, no otras casas, sino las nuestras. Sus libros. Entonces, si nos damos cuenta, los adjetivos también nos ayudan un poco a determinar todas esas cualidades del sujeto del cual se está hablando, para que no queden dudas de las cualidades de ese sujeto. Tenemos adjetivos también numerales, por ejemplo, y dentro de esos determinativos. Por ejemplo, los adjetivos numerales nos ayudan a introducir la noción de número. 1000 pasteles, 2 libras, 1 kilo, primer día. Nos ayudan a vincular la cantidad del sujeto del cual hago referencia. Pero también tenemos indefinidos, o sea, que se nos hacen en cuenta algunos estudiantes. Cualquier momento, pocas calles. Entonces miren ustedes que estos indefinidos no precisa no precisa un sujeto como tal, sino que nos deja allí, no es específico, ¿no? Entonces la cantidad no se puede definir, no se puede concretar. Y tenemos los adjetivos exclamativos o interrogativos, que son cuando uno dice cuánto, cuándo, dónde, cómo, cuál, quién. ¿Qué palacio más bello? Dice la gente. ¿Cuánta razón tienes? Dicen las personas. ¿Cuánto dinero trajiste para que salgamos hoy? Entonces, de alguna manera, esa intención expresiva, interrogativa del hablante, lo que hace es que deja en suspenso por medio de ese adjetivo, porque no sabemos de cuántos o de cuáles se habla con especificidad. Joana, tenemos otra parte muy importante que es la metáfora. ¿Recuerdan lo que es la metáfora? Dylan, ¿recuerdan lo que No es me la acuerdo. metáfora? Sí, dinos, tranquila, Joana. Ni más faltaba. No te sé, preocupes. no sé cuando nombran como las características de algo, de características del sujeto. Sí. No nombro directamente No el me acuerdo. sujeto, pero lo que hago es compararlo, ¿no, Joana? Lo estoy comparando, ¿no? Ah, sí, comparación. Claro, Sí. ¿cierto? Entonces, mire, se conoce, Joana, como una metáfora, algunos lo llaman tropo, pero digamos, Joana, que lo que hace es una función poética, uno lo escucha en canciones o incluso en la vida cotidiana, Joana. A veces la gente dice, "Ah, el cielo está llorando", cuando realmente lo que quiere decir es que está lloviendo, ¿no, Lloviendo. Joana? Sí, señor. Correcto. La gente dice, vea, te voy a decir aquí uno que escuché el otro día en la calle, ¡ay! Ese que va ahí parece una uva pasa. ¿Qué le habrá querido decir? Bueno, que Está estaba viejo. muy... Que está viejo, muy bien, sí. Que está viejo, que está como arrugado. Les digo aquí en forma de secreto. Le decía a uno de este que vaya es una uva pasa. Y le va diciendo un poco como que está viejo, que está como arrugado. Pero mucho que utilizamos, Joana,
y compañeros, este tipo de metáforas, cuando uno no quiere ser directo en el lenguaje, sino que nosotros le atribuimos características para acentuar esa atribución del sujeto, pero no lo nombramos. Joana, incluso alguien podría, yo lo he escuchado en la calle, compañeros, cuando uno dice, uy, esa persona es toda una rata. ¿Qué quiere decir uno, Joana, con eso? O compañeros. ¿Que es un ladrón? Que es un ladrón, que es malo, Es un ¿cierto? ladrón. Que es un ladrón. Y podríamos decir que es una forma de metáfora, porque nosotros le estamos dando una atribución o una característica por medio de una palabra donde lo que hacemos es hacer énfasis pues en el término, sin nombrarlo, ¿no? Entonces nos permite nombrar algo con otra cosa. Miren ustedes acá, vean. Dicho de otra manera, la metáfora, aquí está en la parte de abajo, se trata de nombrar algo con otra cosa para forzar una asociación, una analogía entre ambas. Nosotros lo utilizamos. Y nosotros, por ejemplo, nos referimos a las personas, sujetos, cosas y a veces de manera metafórica. Por ejemplo, es ampliamente utilizado en la poesía, en la literatura, ¿no? Recordemos a García Márquez, por ejemplo, y Remedios la Bella se eleva al cielo, y eso lo pone como si casi comparado a la Virgen, le está dando toda una metáfora de religiosa. Pero sobre todo en la poesía, pero también en el habla cotidiana, ya lo decíamos, nosotros, es que ese es un burro, es que ese es un águila, es que ese es un lince, decimos a veces de las personas, y dando, esto nos sirve para imprimirle esa potencia de forma directa. La metáfora puede embellecer una descripción, desde luego, puede resultar cómica, irónica, pero como ya veíamos hace un momento cuando decíamos la rata, el burro, pues también puede ser ofensiva. Puede dar un giro inesperado. Puede resultar incluso enigmática. Muchas metáforas no las nombran y uno queda uno, pero realmente esta metáfora hace alusión ¿a qué? ¿Cierto? Entonces pueden ser metáforas misteriosas. Pero nosotros comúnmente, compañeros, utilizamos las metáforas en la vida cotidiana. La gente dice, miren las perlas de la boca de esa chica, para decir uno que está hablando de los dientes, ¿no? Por ejemplo, esas metáforas son lo que nosotros llamamos figuras retóricas del lenguaje, porque se pueden componer de tres elementos. Uno, lo que uno llama el tenor, el objeto de lo que realmente se habla, las perlas de su boca. Queda claro que estamos hablando de los dientes. El objeto que se invoca o se nombra. Entonces, de aquello a lo que yo hago referencia. Y la relación entre ambos. En este caso, en mi ejemplo, entre los dientes y las perlas, como se puede ver en la imagen que estoy por allí suministrándoles. Entonces, es muy, muy importante. Y fíjense ustedes que esas metáforas también pueden ser o implícitas o explícitas. La metáfora explícita es porque yo la leo de manera literal, se entiende. Pero la implícita es cuando, oiga, ¿qué me habrá querido decir cuando dijo que fulano de tal era como un perro? Y entonces uno empieza a asociar qué será perro, ¿cierto? Porque está implícito. Yo debo deducirlo. Yo no está de manera clara. Otra cosa sería, es que este es tan malo como las ratas. Ahí estoy dando la explicitud, la relación, malo como las ratas. Pero si yo digo, esta es una rata, la gente está dando una implicitud, y es que trate de pensar cómo son las ratas para que usted pueda darle esa relación de semejanza. Entonces, las metáforas tienen esas condiciones de ser o muy explícitas o muy implícitas. Claro, cuando son implícitas, pues tenemos que buscar, tenemos que deducir de qué parte de la expresión se está relacionando. A veces la gente dice, es que es un títere. Uno dice un títere, pero bueno, realmente es lo que quiere decir como un títere. Miren ustedes, lo que yo hago es que tengo que deducirlo, buscarlo, ¿no? Buscar esa relación de implícito. La metáfora pues tiene
algunos ejemplos sencillos entre los siguientes, sus aspectos de, mire usted, por ejemplo, la metáfora, su aspecto de oso y carácter de ratón. Su aspecto de oso, ¿qué quiere decir? Carácter de ratón. ¿Qué quiere decir? Mire las perlas de la boca. El amor es un combate de dos, sobre todo de que el amor es como una guerra. Mire las perlas de la boca comparando los dientes blancos con las perlas blancas, su aspecto de oso y carácter de ratón. Puede ser alguien que estudia mucho, ¿no? Llovía endemoniadamente, mire usted, endemoniadamente, ¿no? Ese concepto como si fuera una lluvia torrencial. Se me prendió el foco, dicen las personas en la calle. Se me prendió el foco, es como que tuve una idea. De manera que nosotros, las metáforas, es algo de la vida ¿Idea? cotidiana. ¿Cómo? Es algo que utilizamos en la vida cotidiana. Y hay otro elemento muy importante que es la hipérbole. Recordemos que todos estos son los que nosotros todavía podemos desarrollar para animarlos a construir nuestro texto describiendo, porque cuando nosotros escribimos exageramos, cometemos metáforas, utilizamos adjetivos, sustantivos, hablamos de nosotros, de los lugares en donde hemos estado, cuál ha sido nuestro trabajo, nuestro estudio, y a veces exageramos. Y cuando nosotros exageramos, a eso se le llama la hipérbole. La hipérbole es una exageración, es un recurso estilístico que a mí me permite exagerar las cosas. Consiste, por ejemplo, en el agrandamiento, la exageración de las cosas en rasgos de magnitudes donde uno le atribuye a ese referente o a una situación. Se hace no para falsear la información o mentir, sino para transmitir una apreciación subjetiva, es decir, transmitir un punto de vista. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Realmente lo que uno está es exagerando, por ejemplo, lo buena persona que puede ser ese sujeto. Tiene un corazón tan grande que no le cabe en el pecho ese señor. Está uno exagerando realmente lo buena persona, lo buen sujeto que es. Y uno dice, pues esto es realidad o hipérbole, realmente es una exageración para querer representar algo, ¿no? Entonces, el uso de la hipérbole, nosotros tenemos el uso literario, que lo podemos nosotros leer en canciones, Joana, cuando uno lee poemas, novelas, obras artísticas, usted escucha, Joana, esas canciones de Julio Jaramillo por allá en el pueblo, y usted ve que están llenas de exageraciones. Cuando mueras y bajas a mi tumba, verás que por ti arde la llama de mi amor, dice Julio Jaramillo. Y uno dice, pero ¿cómo si está muerto va a estar vivo? Y uno ve que está exagerando, que aún después de muerto la va a seguir queriendo, ¿no? Y encuentra uno esas exageraciones, Joana. No sé si escuchaba a Julio Jaramillo, pero usted mira, Sí, claro. ¿cierto? ¿Cierto, Sí, sí, Joana? sí. Sí, señor. Usted escucha esas canciones y ese señor son solamente exagerando el amor que siente por la fulana, ¿no? Y todos son unas exageraciones, pero como si se murió la sigue queriendo. Es demostrándole que aún después de muerte la va a seguir queriendo. Pero hace parte, compañeros, compañeras, del lenguaje popular cotidiano. Nosotros todo lo vamos exagerando dentro del mundo publicitario. Usted no mira las propagandas, usted no mira la publicidad, en el eslogan de los políticos que hacen campaña. Realmente ellos exageran para que la gente vaya y les vote y les crea, ¿no? Entonces, también en las bromas, también en textos humorísticos, nosotros vemos que la hipérbole o la exageración está allí. Es similar al de la metáfora un poco porque se compara, pero recordemos que aquí se está exagerando, en el que se atribuyen propiedades de un referente a otro referente. Por lo tanto, no deben interpretarse de manera literal la hipérbole, sino de manera figurativa, ¿no? Bueno, esto por hablar de la hipérbole, de la exageración. Pero hay otro elemento muy importante, como es el párrafo. Y es que el párrafo cumple una función, chicos,
muy importante cuando yo escribo. Recordemos que parte de nuestra tarea es escribir en varios párrafos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto párrafo. Y los párrafos tienen una función muy importante cuando uno escribe. Primero, vale la pena entender que cada párrafo como una unidad tiene una función. No todos los párrafos cumplen la misma función. No es lo mismo un párrafo de desarrollo que un párrafo de conclusión. Evidentemente, cada uno de ellos de manera secuencial cumple una función cuando uno escribe y abordan el tema cuando uno lo va dividiendo dentro de un documento. Digamos que los párrafos según su función puede ser un párrafo de inicio, puede ser un párrafo de desarrollo o puede ser un párrafo de conclusión. Esos son según su función. De alguna manera, lo que hacemos nosotros en los párrafos es conformarlo por oraciones escritas secuencialmente. Algunos nos dicen, Joana, que 2 o más oraciones constituyen un párrafo. A veces una pregunta es, profe, ¿y cuándo podría uno llamar y decir que eso ya es un párrafo? Cuando hablamos de 2 o más oraciones, Joana, podríamos decir, y Dylan, que estamos hablando de un párrafo. 2 o más oraciones constituyen un párrafo. Los párrafos tienen una función y a la vez tienen una estructura. Profe, Empecemos qué por... pena interrumpirlo. Esto, normalmente a uno siempre se le dificulta iniciar a escribir, ¿sí? O sea, ¿hay alguna frase principal o algo que uno diga, así puedo iniciar a escribir un párrafo? Porque normalmente uno siempre como que da muchas vueltas para empezar a escribir algo. Muy buena pregunta, Javier, y gracias por preguntar. Recuerde que esta sesión es de ustedes y para ustedes. Gracias, Javier. Bienvenida sea la pregunta. Recuerda que cuando nosotros estamos ante el primer párrafo, Javier, es el reto ante la hoja en blanco. El primer párrafo debe ser una introducción, Javier, de lo que yo voy a hablar. En el primer párrafo tú no vas a profundizar, tú no vas a analizar. Lo que vas a hacer es introducir al lector, en este caso al profesor, a la persona que te va a leer, de qué es lo que vas a tratar. Primero, en este texto se abordará el análisis de, para referirse a tal elemento, este estudio evidenciará tal cosa. Yo siempre aconsejo, Javier, cuando nosotros estamos escribiendo un texto académico del trabajo, de la empresa, de la organización, escribirlo en tercera persona, cuando estamos hablando de un texto organizacional. En este análisis se desarrollará primero tal cosa, segundo tal cosa. Si ya es como en el caso nuestro, Javier, que nos piden una autografía nuestra, primero hablaré de mi vida en el trabajo. Segundo, voy a mencionar el viaje que tuve de mis vacaciones a Europa. Tercero, hablaré de mi familia. Cuarto, en este caso ya es un texto mucho más personal. Pero recuerda, Javier, que debes poder encontrar esas palabras que introduzcan al lector para que des cuenta de qué vas a tratar en tu texto. ¿Qué es lo que tú vas a relacionar? El primer párrafo es eso, Javier, una introducción. A primera vista, este documento tratará del análisis de las palabras en los adjetivos, los sustantivos y el párrafo. Allí, a mí como lector, me queda claro que este documento va a hablar del adjetivo, los sustantivos y del párrafo. No debes aclararme nada en el primer párrafo, porque para eso luego tendremos, Javier, el párrafo de desarrollo. Como cuando nosotros dirigimos una carta, Javier, señores fulanos, señores Universidad Abierta de Distancia, Universidad Nacional Abierta de Distancia. Primero, quiero referirme a tal tema, segundo, a tal tema tercero, y luego lo desarrollas en el cuerpo de la carta. Pero debemos buscar, se analizará, se explicará, se tratará, se estudiará,
se escribirá, se presentará. Para este momento es importante en este documento relacionar 1, 2 y 3. ¿Vale, Javier? Se tratará, se reflexionará, se presentará. ¿Vale, Javier? Listo, profe, muchas gracias. No, con Es que a todo veces gusto. en los conectores es que uno queda, Sí. porque bueno, uno encuentra, hay incluso una ficha que dice 500 conectores para escribir, ¿no? Y Sí, uno queda, hola, bueno, pero entonces, ¿cómo inicio? ¿Cómo utilizo esto para que me funcione? sí, es muy importante, Javier. Nosotros tenemos un gran uso de conectores y tenemos conectores de adición, tenemos conectores de conclusión. Por ejemplo, los conectores de conclusión son para concluir, para terminar, ya para cerrar. Son esos conectores que le ayudan al lector para saber que va a terminar la idea, que va a terminar el párrafo, que va a terminar la presentación. Pero también tenemos los conectores para, Javier, para iniciar como introducción. Como introducción se van a tratar estos temas. Para dar inicio, se nos convierten en esos conectores que le permiten al lector saber de qué va a tratar la presentación. Tenemos recuerda todos esos que nos enseñaban en el colegio, Javier, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, para, por, según, sin, sobre, tras, se nos convierten en una variable de conectores. Tenemos un problema con nosotros los colombianos, Javier y compañeros. Nosotros como colombianos, pero la verdad como latinoamericanos. Nosotros tenemos el error, Javier, como hablamos. Y allí presentamos un problema, creo que se me fue la presentación. Bueno, voy a volver nuevamente a compartir pantalla, pero a ver, vuelvo nuevamente a compartir. Ahí me están viendo, ¿verdad? Olga, Joana, Javier. Sí, hay fallas como Sí, de conexión, como todo. en el libro, todavía lo alcanzamos a ver. Sí, lo estamos a ver, Bueno, profe. bueno, eso es importante. Gracias, Javier. Gracias, Joana, por ese feedback. Mientras nuevamente vuelvo a compartir por acá, les estaba diciendo que tenemos esos conectores de introducción, Javier, para relacionar en este trabajo, como introducción. Son esos conectores que nos ayudan un poco a determinar, Javier, Joana, Dylan, María, pues y la relevancia de aquello de lo que yo estoy hablando. Y tenemos un problema dentro de la lengua, Javier, y es que nosotros escribimos como hablamos. Por ejemplo, tenemos problemas terribles de deísmo, Javier. Cuando tú escribes 3 veces de en una misma oración, creeríamos que tenemos un problema de deísmo, que es cuando la gente dice de. Joana, si te das cuenta, Javier, cuando uno enuncia el de, es como si tuviera una duda, como si no estuviera seguro de lo que está escribiendo, ¿no? Entonces, o tenemos el problema, Javier, del ya que es una bastardilla que nosotros utilizamos cuando hablamos, Javier, que es cuando hablamos, pero por ahí no se ve bien en un documento escrito. El ya que es una bastardilla. Se le dice bastardilla porque no sabe muy bien de dónde proviene, cuál es su origen. Ya que, y es un conector que uno utiliza cuando habla, oye, ya que llegaste tarde porque no me alcances un tinto, oye, ya que vas a salir porque no me traes la leche, oye, y ese ya que por ahí se escucha muy mal. Pero, Javier, fíjate que esos párrafos de introducción, pues es la carta de presentación de un texto, porque tú le vas diciendo allí en ese párrafo a la persona lo que vas a tratar, lo que vas a relacionar. Y de alguna manera el párrafo es muy importante, como cuando uno le escribe a una chica. Si en ese párrafo yo no capto su atención, o a un chico, ¿no? No capto su atención. Si yo no logro concentrarlo, no le estoy diciendo qué es lo que voy a presentar del tema, qué es lo que voy a desarrollar en mi tal. Digamos que un párrafo de introducción, Javier, es como un gancho para que ese otro me quiera leer. Fíjate, Javier, en la literatura, Javier, el día que mataron a Santiago Nazar,
los hermanos Vicario cruzaron la plaza con 2 cuchillos de carnicería. ¿Sí sabes a qué obra pertenece ese primer párrafo, Javier? No, Es una obra. no, pero tengo una parecida que es el túnel de Ernesto Sabato, que también tiene así una frase de entrada que una vez lo captura uno, porque él dice, yo No, soy Juan Pablo Castel, el pintor yo que soy mató Juan a Pablo María Castel, Iriverne. María Iribarne. Yo soy Juan Ajá, Pablo Castel. Es la obra del túnel de Ernesto Sábato, Javier. sí, Ernesto Sábato. Tuve yo la pero fortuna. ellos tienen esa forma Claro, de una vez enganchar. enganchar al lector. Por eso el párrafo de introducción es muy importante. El ejemplo que yo te daba anteriormente era de García Márquez. O cuando dice el día que conocí Macondo, Macondo era una aldea de Cañabrava y entonces el autor, el lector queda así. Por eso el primer párrafo de introducción, Javier, es como que seduzco al lector de lo que yo voy a tratar. Yo soy Juan Pablo Castel. Y entonces, ¿pero quién carajos es Juan Pablo Castel? Y Ernesto Sábato introduce al lector en esa novela, en esa pequeña novela que se llama El Túnel. Y en ese viaje un poco, pero si no es por esa introducción, pues no se da. Tuve yo la fortuna de conocer a Ernesto Sábato por allá en Argentina, Javier, hace muchos años. Bueno, y tenemos, Javier y Joana, los párrafos de desarrollo. Recuerde que la introducción cumple el papel de introducción, pero el de desarrollo es donde yo ya pongo en evidencia, valga la redundancia, el desarrollo del tema, la presentación del tema. En el desarrollo yo puedo poner subtemas del tema principal o lo que llamamos subtítulos que se desprenden del tema o de la idea principal. El desarrollo es la parte del texto en el que se profundiza en el tema presentado en la introducción. En esta parte se presentan argumentos. Yo puedo dar argumentos en el desarrollo. Para un mayor análisis de lo que se ha anunciado anteriormente, véase el trabajo de Ernesto Sábato y su obra El Túnel, publicada en la década tal, donde él hace referencia de, para un mayor estudio de la cocina colombiana, es importante analizar lo que comenta su chef, fulano de tal, en su libro tal. Para un mayor entendimiento de la teoría organizacional, véase lo que plantea el autor tal. Entonces, esto se me convierten a mí en argumentos en el desarrollo de mi idea y le dan mayor peso a lo que yo quiero decir, le dan mayor contundencia. Por ejemplo, para que se analice el desempleo en Colombia, se recomienda se estudie los análisis del DANE, publicado en el 2023, donde abro comillas, pone en evidencia que el desempleo en Colombia ha aumentado un 20%, 10% en personas de 18 a 25 años, otro 10%, y entonces yo estoy justificando, estoy dando argumentos que se me convierten en citas, en fuentes, que desde luego el lector corrobora, que el lector puede comprobar. Cuando yo doy argumentos en los párrafos de desarrollo, Javier, casi que yo estoy persuadiendo al otro y lo estoy convenciendo de mi punto de vista. Recuerde que es muy importante, Javier, que si yo doy un punto de vista, poderlo argumentar. A veces en los textos, Javier, no encontramos sino puntos de vista, pero no argumentos. Es que a mí me parece que fulana de tal es más bella que fulana de tal. ¿Por qué? No, porque sí. Yo quisiera que me diera las razones. O fulano de tal me parece más bueno que fulano de tal. ¿Por qué? Porque sí. Ese es un punto de vista, pero no es un argumento. Cuando yo, en mi párrafo de desarrollo, fulano de tal puede ser considerado bueno si de alguna manera reconocemos que su comportamiento visto desde el porcentaje de, como lo entiende la UNESCO, yo estoy dando un argumento, estoy dando una cita, estoy dando la fuente detallada sobre ese tema que yo estoy relacionando. Y tenemos también el párrafo de conclusión, que es lo que algunos llaman el párrafo de
cierre, ya para terminar. La conclusión es la parte final del texto. Es el resumen de lo expuesto y ofrece una conclusión, una reflexión. Es importante que en el párrafo de conclusión, así Javier, a veces como cuando la gente tiene problemas para dar la introducción, a veces tiene el problema para concluir. Por eso yo recomiendo siempre los conectores para concluir, para terminar, para cerrar. Entonces, yo puedo poner recomendaciones en Es el que, párrafo. profe, yo creo que el problema de todos es que, o el mío principalmente, es que como uno casi no escribe, sino Es importante, simplemente Javier. habla, entonces es importante que volvamos a la escritura porque creo que esa es la dificultad que tiene uno, ¿no? Tanto para empezar el texto como para terminarlo. Es un ejercicio constante y vital a lo largo de la vida, Javier. Más porque somos hijos ahora de las redes sociales y de todo esto que hay con las tecnologías de la información y de la comunicación. Pero tarde que temprano, Javier, tenemos que escribirle algo a alguien, o a una empresa, o a una organización, o a una persona, o a un compañero, o a un jefe. Tarde que temprano nosotros debemos escribir. Y como ejercicio constante, tú ya lo has dicho, Javier, es muy importante porque nos ayuda también la escritura, primero a reconocer que la ortografía es importante, que las palabras que escogemos para decir lo que queremos expresar es importante. A veces la gente dice, yo sé lo que quiero decir, pero no sé cómo decirlo. Buscar y encontrar las palabras y seleccionarlas es también un trabajo riguroso y no menos importante, porque eso nos dice quién eres tú como persona, quién eres tú como profesional. Cuando uno está en una empresa y uno tiene que rendir un informe, allá, Javier, ¿qué estás estudiando tú, man, Javier? Licenciatura en filosofía. En filosofía. Necesitamos plantear un informe lógico de filosofía. Necesitamos de alguna manera que usted redacte un ensayo sobre lo que Kant decía de, o Jean-Paul Sartre, o de lo que filosóficamente decía Kierkegaard o este filósofo, Aristóteles, San Agustín. Y cuando tú escribes el ensayo, Javier, es tu ensayo, no el de otra persona. Las palabras que escoges, la definición de las mismas, hace que ese ensayo, Javier, sea único, unipersonal, porque demuestras tu forma de pensar, tu forma de analizar, y eso solamente es un ejercicio constante de la escritura. Por eso yo digo que tengo el honor y el placer de dar la materia más importante de todas. Así tú tengas allá materias muy importantes en filosofía, pero escribir se nos convierte en un elemento comunicacional importante. Javier, Joana, Miriam, compañeros, Dylan, porque cuando uno escribe, ese eres tú, no es otro. Es lo que nos permite identificar a un autor como García Márquez o Ernesto Sábato y entender que uno es el uno y otro es el otro. La escritura pone en evidencia lo que pensamos y lo que sentimos. Recuerden que cuando uno comete un error gramatical, los demás nos señalan y nos dicen, oiga, este cómo escribe de mal, oiga, mire esto. ¿Por qué? Porque se nos condena socialmente. Cuando uno habla, uno puede alegrar, uno puede corregir, Javier, pero cuando uno escribe, uno tiene que escribir con toda la ortografía, Javier, porque tenemos un error en la ortografía y yo puedo cambiar el sentido de lo que quiero decir, ¿verdad, Javier? Sí, señor. Sí, le pasa a uno mucho. Javier, no es lo mismo cajón con J que con G, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, estabas ahí analizando. No es lo mismo con J que con G, porque cambia el sentido, el significado. Ahí te estás dando cuenta. Una falla gramatical, una falla ortográfica, es una falla en el sentido, es una falla en la semántica. Entonces yo me equivoco y escribo cajón con J, con G, porque eso me da igual.
Y yo estoy cambiando el sentido de esa palabra. La conclusión es la parte entonces final de ese texto, es la parte en la que se pueden incluir las recomendaciones, las sugerencias de esas investigaciones. Es muy importante tener nosotros a consideración esto porque pues es un elemento a relacionar muy importante. Yo quisiera aquí preguntar si hay, aquí ya termino mi presentación, pero si hay, quiero compartirles un videito ahorita, si hay alguna pregunta sobre el sujeto, el sustantivo, si hay alguna pregunta, pues de todas estas palabritas que aparecen allí y que debemos presentar, que debemos nosotros correlacionar en nuestro tema. No sé, mi querida Joana, si tengas una pregunta, u Olga, o Miriam, o María, o mi querido Dylan, o Javier, y algo que de pronto les gustaría aquí saber con respecto a la presentación que acabo de compartir. Profe, pues por ahora no sé. Vale. Joana, No, ¿qué señor. presentaste? María, dime, Profe, Javier. yo sí quisiera que de pronto, ¿cuál es como la diferencia entre normalmente un resumen que uno hace, las tesis, los ensayos? ¿Sí? O sea, ¿cómo se diferencia cada uno? Porque uno normalmente a veces hace una lectura y pues lo que saca es un resumen, ¿sí? O sea, porque hay varios estilos de Bueno, escritura o de vamos uno textos por uno, y que Javier. uno a veces le dicen, hágame una Espera, síntesis, hágame un ensayo, hágame claro. esto, y uno como Vamos que uno, siempre hace es un resumen. vamos uno por uno, Javier. Vamos uno por uno, Javier. Igual nosotros de esto, en la siguiente actividad, nosotros vamos a hacer mayor énfasis en esa pregunta que tú tienes. Tú te me estás adelantando un poquito, Javier. No, hombre, ¿por qué me apagó la cámara? Pero bueno, Javier, por ejemplo, cuando tú hablas del resumen, gracias, Javier, eso, por conectarte, por verlo y saludarlo, Javier. Por ejemplo, cuando a uno le piden un resumen, Joana, Miriam, María Isabel, mi querido Dylan, Olga, Javier, un resumen es una síntesis, donde lo que yo hago es sintetizar lo más importante de ese documento. Pero el resumen está hecho con mis propias palabras, Javier, pero soy yo el que presento, soy yo el que relaciona lo más importante de ese documento. En el resumen yo no pongo mi análisis, yo no pongo mi pensamiento, yo no pongo mi reflexión, solamente lo que hago es presentar lo que otro ha dicho, sintetizando lo que considero que es lo más importante de ese documento. En un ensayo, Javier, en un ensayo, primero, ¿cuál es el problema a tratar? ¿Qué es lo que yo voy a relacionar? ¿Cuál es la premisa a analizar? Recuerde que un ensayo puede ser el desempleo en Colombia, la perspectiva moderna de la filosofía en Kant, la perspectiva antigua de la filosofía en Aristóteles, la filosofía de la tecnología, ensayo sobre la comunicación y su relevancia en los medios masivos. Entonces, allí yo ya estoy centrando al autor en un ensayo, a un lector en lo que yo voy a tratar, en el tema que voy a reflexionar. Un ensayo tiene una cantidad limitada de palabras. Nosotros podemos tener ensayos de reflexión. El ensayo de reflexión, algunos lo consideran que está desde las 3.000 palabras en adelante. Sería publicable ya, Javier, un ensayo de reflexión de 3.500 palabras. Algunos lo llaman ensayo de reflexión o ensayo de comentario. Pero en un ensayo, aparte de poner tu punto de vista, tú debes argumentarlo. Para este análisis, en algún momento del texto tendrías que escribir, para entender el pensamiento de Kant, véase crítica de la razón práctica, análisis de crítica de la razón kantiana, véase para ese análisis la poética de Aristóteles. Entonces, yo debo apoyar mi punto de vista fundamentado en argumentos. Debo poner citas, debo poner, ¿cierto? Y asimismo, al final en las conclusiones, debo poner algún tipo de sugerencia de conclusiones y todo ensayo debe poner su bibliografía. ¿Qué es su bibliografía? En orden alfabético, debo poner las citas que yo he incorporado al interior del documento.
Entonces el libro de Kant, el libro de Aristóteles, todos los libros de los cuales yo me valí para hacer mi documento. Pero recuerda que un ensayo puede ser de 3.500 palabras en adelante. Uno dice, tiene ensayo de comentario, ensayo de reflexión, ensayo científico. Es el ensayo que busca la comprobación. Debes mostrar porcentajes, estándares, puedes usar tablas, gráficas, imágenes que te ayuden al lector a comprobar lo que estás diciendo. Véase el plano cartesiano de fulano de tal para comprobar lo que dice. Cuando tú nos hablas de tesis, por ejemplo, Javier, las tesis, Javier, suelen ser investigaciones de mayor análisis, suelen ser un escrito que tiene una mayor profundidad de análisis y de investigación. Recuerda que una tesis, de esto hablaremos más adelante, Javier, la macroestructura y la superestructura. La macroestructura sería el título de la tesis, de lo que va a hablar la tesis. ¿Qué sería la superestructura entonces de una tesis, Javier? Los contenidos, ¿no, Javier? Los subtemas de la tesis. Entonces, la filosofía, mi tesis puede ser sobre la filosofía moderna. Pero uno diría, pues hay muchos autores de la filosofía moderna. Pero para mi tesis solo me interesa. Entonces, el título de mi tesis es La filosofía moderna en la educación, por ejemplo. Entonces, Emmanuel Kant, Crítica de la razón práctica. Capítulo 2, la perspectiva de la educación, Jean-Paul Sartre. Capítulo 3, Pierre Bourdieu y el concepto de la filosofía a finales del siglo XX. La filosofía en Kierkegaard y la educación. Entonces, me interesan esos autores de la filosofía moderna, no otros. Y mi tesis va a tratar de lo que cada uno de estos autores dice con respecto a la educación y la filosofía. Entonces, es un documento mucho más extenso. Cada institución, Javier, tiene como una estructura de tesis. Entonces le dicen al estudiante, mire, su tesis mínimo debe ser de 80 cuartillas, 80 hojas por una misma cara, o mínimo de 50. O te envían un formato y te dicen, haga su tesis en este formato, de ahí para allá. Entonces, digamos que hay independencia cuando nos escribimos una tesis. Y otra cosa es un artículo, por ejemplo, de opinión, que es lo que escribimos en los medios de comunicación. Un artículo de opinión es lo que yo pienso con respecto a D. Generalmente un artículo de opinión yo no puedo escribir en primera persona y en tercera persona. Yo creo, yo pienso, yo digo, para esto véase tal cosa. Y es que nosotros podemos jugar entre primera y tercera persona para poder convencer. ¿Sí? Más o menos, Javier. Sí, señor. Es que yo la vez pasada que estaba estudiando, nosotros, bueno, yo leí El Principito y Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Ay, Dios ¿sí? mío, pero Pero qué cuando le dicen por Dios, Javier, por Dios. Cuando le dicen a uno, bueno, tiene que hacer tesis, tiene que hacer no sé qué, uno queda como, bueno, ¿y aquí cómo se hace esto? ¿Sí? Ahorita uno está empezando a estudiar, pero, o sea, muchas veces a uno el miedo que le da es que cuando va a llegar el final del estudio, le piden un montón de cosas y uno no las ha tocado o no sabe cómo manejarlas. Entonces, pero, por eso pregunto por esos temas. Claro, Javier, pero qué importante que tengas miedo. Si uno no tuviera miedo es porque las cosas no le importan. Tenemos miedo porque son importantes para nosotros. Si no tuviéramos miedo, pues uno va por la vida como que estrellaron a alguien, pasó algo y a mí no me preocupa. Uno tiene miedo porque no son importantes las cosas. Bienvenidos sean los obstáculos para tener el placer de convertirlo en oportunidades, Javier. ¿Hablas? Claro, una cosa es el Principito. ¿De qué habla ese texto? ¿Qué es lo que quiere decir Antoine de Saint-Exupéry en ese libro? O, por ejemplo, la noción de ser, tiempo y espacio de Martin Heidegger en Ser y Tiempo, en su concepto de el Dasein, Dasein, que es un concepto en alemán casi que intraductible en la lengua, pero Dasein traduce, esa sola palabrita, que es Dasein, traduce ser medido en el tiempo. Ser ahí en el tiempo. Vaya usted y escríbalo en un ensayo. Ser ahí arrojado para la muerte. Ser medido en el tiempo. Yo soy medido por mis circunstancias y por las acciones propias del tiempo.
dice Heidegger en Ser y Tiempo, pero es cuál es la problemática de Heidegger ahí. En este ensayo yo voy a hablar de el ser y el tiempo en Martin Heidegger. Entonces yo lo pongo allí, ¿no? Ay, me dicen que no se escucha. ¿Tú estás escuchando, Javier? Me dice, no, señor, profe, creo que no se le escucha. Me dice... Yo sí le estoy escuchando. No, sí lo ¿Sí? estoy escuchando. Ay, Joana, ¿cómo así? Bueno, acá, Joana, ¿ahí estás escuchando? Sí, señor. Ay, gracias. Ay, bueno, ahí está. Bueno, ahí espero que... Entonces, son cosas muy distintas, pero un camino a la vez. Javier, ¿cuánto nos damos cuenta? Yo no puedo buscar que al escribir pues sea como Martin Heidegger, algunos dicen el mejor filósofo del siglo XX, pero ¿sabes qué me garantiza a mí ser un buen escritor, Javier? Primero leer, que tú ya lo decías, leer es muy importante, Joana. Leer es muy importante, Miriam, porque cuando uno lee, el cerebro se activa y es un juego de la memoria, Javier. Pero la disciplina, Javier, sentarme y escribir un párrafo todos los días. Al final tendrás 365 párrafos al final del año y ahí tendrás la tesis. Un párrafo que te escribas todos los días. La disciplina, así no sea el mejor escrito del mundo, pero tú tendrás la certeza que los has hecho con plena conciencia, que tú has encontrado la palabra indicada, Joana, y que lo que pones allí ni le sobra ni le falta. La disciplina es la que nos lleva a buen puerto, Javier, y Joana, y Miriam, y Dylan, y Olga. Pero si yo dejo todo para el final, Javier, la premura del tiempo pues nos muestra las cosas seguramente mal, ¿no? Entonces, yo no puedo, Joana, por ejemplo, ¿qué estudia Joana? ¿Tú qué estudias, Joana? Profe, licenciatura en pedagogía infantil. En pedagogía infantil. Y esto implica, Joana, estar inmerso en las pedagogías, las estrategias, las didácticas que yo utilizo para la enseñanza. ¿Qué propone Vygotsky? ¿Qué propone Piaget? El constructivismo, el aprendizaje social, el aprendizaje mutuo, el aprendizaje por descubrimiento. Pero yo necesito analizar qué consiste cada uno para poder materializarlo en un documento escrito. ¿Cuál es la noción entonces de Vygotsky, de Piaget, las inteligencias múltiples de Hoffer-Warner, por ejemplo, que hablan hoy en día de la importancia de estas inteligencias al momento de la enseñanza? Y esas inteligencias múltiples, como son la asociación lógica, matemática, la lectura crítica, pues cada vez tan importantes, Joana. Y yo debo primero investigar, Javier. Joana, cuando tú vas a escribir, nadie escribe desde la inocencia, Joana. Cuando yo me siento a escribir es porque ya tengo una idea de lo que quiero escribir. Nadie escribe desde el vacío. Nadie escribe con la mente en blanco. Yo primero digo, listo, ya sé que lo que yo voy a escribir es sobre eso. Primero hablaré de esto, segundo de esto, tercero de esto. Y empiezo a hacer una bitácora como de viaje en la escritura. Mi título principal será este. Segundo, voy a tratar esto y esto y esto para no terminar hablando de lo que no quiero, para no nombrar cosas que no quiero. Pero yo necesito que investigar entonces qué es el constructivismo, qué es, si quiero hablar de pedagogía o de la filosofía moderna, voy a hablar de tal, para poder saber lo que va a ir en mi escrito, ¿cierto? Porque recuerde que sobre un tema, por ejemplo, como la pedagogía infantil, pues cuántas cosas no vamos a encontrar de Adela Cortina, de Vygotsky, de Piaget, de una cantidad de Ferdinand de Saussure y toda una cantidad de cosas que yo debo delimitar, porque si no sería una infinitud de temas, ¿vale? ¿Desde dónde nos acompañas, Javier? Desde Cubará, Boyacá, al límite con Venezuela. Oh, Dios mío, estás muy lejos. Cubará, Boyacá, qué chévere. Hombre, por allá, hace como calorcito por allá, ¿puede ser? Sí, señor, es un clima cálido. Es Bueno, me uno de los encanta dos tenerte. municipios de Boyacá que es caliente. Eso. Bienvenido sea, me encanta tenerte en esta la mejor clase de todas, Javier. Tendremos más otras sesiones y te invito, yo voy a enviar por ahí para que te conectes. Yo creo, yo la organicé los sábados
porque me parecía que podíamos como todos estar como conectados, pero entiendo que cada quien tiene una vida por vivir y cada uno pues tiene sus trabajos, sus cosas, ¿no, Javier? Pero bienvenido sea. Joana, ¿desde dónde estás? Profe, desde Boavita. Boavita, Boyacá también. Sí, señor. Lo que Boavita, pasa es que Boyacá. Javier está muy lejos, pero tú estás relativamente más cerca, Joana. ¿Por allí sí puede ser frío, Joana? Sí, está lloviendo en estos momentos. Ay, Dios mío, Joana, bienvenido sea y me encanta tenerte por acá en esta primera sesión. Yo no sé si hay alguna pregunta. Dylan, ¿dónde te encuentras, Dylan Camilo? Que sé que has estado por ahí. Yo estoy acá en Tunja, Boyacá. No, toda la gente de Boyacá se me vino para este curso. Qué chévere, qué bonito. Mi señora es de Boyacá, mi señora es de pueblito que llaman Garagoa. Bueno, Dylan, ¿y mucho frío? ¿Dónde estás? Claro, en Tunja mucho frío, ¿no? En la Hey, madrugada lo que hay es frío. lo que hay es frío, pero bueno, esas aguapanelitas calientes y las almojábanas espectacular, Dylan, allá en esa parte de Boyacá, ¿no? Las achiras. Claro, claro que sí. Claro. Bueno, y María Isabel, que la veo por acá. Miriam, ¿de dónde estás? ¿Dónde te encuentras, Miriam? De Duitama, Boyacá. Uy, estás muy cerquita ya, Dylan, ahí en Duitama. Yo me encuentro en Tunja, Boyacá. En Tunja, María Isabel, mira, ahí cerquita a Dylan Camilo. Cuando tengamos que hacer algún trabajo grupal, nada, Dylan, ¿dónde nos vemos? Nos encontramos y hacemos el trabajo los dos. Miren ustedes, Toca María decirle a Isabel, Dylan que nos reciba a todos allá en Tunja. a todos en Como Tunja, sí, centro. sí. A Dylan que nos espere allá en, yo sé que sí nos invita además Tunja, que es tan hermosa, tan bonita y la gente tan querida allá en Tunja, ¿no? Olga, no sé si me escuchas. Olga, ¿dónde te encuentras? Profe, yo estoy en Duitama. Ay, en Duitama, eres vecina de Miriam. Mire, Sí, pues, señor. Sí. ¿y te Hoy conoces está, con Miriam o no? hoy está haciendo un buen clima. Ay, qué bueno, Olga, tener. Olga, ¿qué estudias? En sociología, profe. Sociología. Qué cosa, resolver uno de los problemas de la sociedad, ¿no? Y estudiarlos, analizarlos, reflexionarlos, a ver si le encontramos solución a esta humanidad, Olga, con tanto problema, ¿no? Sí, profe, sí, es verdad. Pero a mí me encanta, es un tema que me encanta y me apasiona mucho la sociología. Mis queridos chicos, yo quería compartirles eso. Esta presentación, mi querida Joana y Javier, la voy a subir al foro, la voy a enviar por correo y la voy a subir acá a nuestro Teams para que la podamos ver, la podamos consultar, la podamos tener. Como ustedes se dan cuenta, Joana, hemos empezado con la definición de conceptos muy básicos, muy sencillos, porque cada vez pues vamos a ir abordando cosas cada vez más interesantes, Joana. Y seguramente esto nos recordó cosas del colegio, Miriam, cuando uno le decían el sustantivo, cuando uno le decían el adjetivo. Y entonces estamos empezando por cositas que vienen a nuestra mente a refrescarnos un poco, y es, si no hemos hecho nuestros párrafos de trabajo, empecemos a hacerlo. Si Javier no has hecho tu texto o lo puedes pulir y lo quieres pulir más, todavía tenemos tiempo. O Joana, aunque Joana yo ya sé que por ahí ella ya me envió todo. Y Miriam, y Dylan. Profe, yo ya hice el mío y ya lo monté también en el entorno evaluativo. En el entorno evaluativo. 10 puntos, Javier. 10 puntos, Javier. Dylan, ¿cómo vas con tu escrito, Dylan? Bien, teniendo muy en cuenta las reglas, haciéndole un rechequeo, porque en historia, me sé mi historia, pero las reglas le añaden un plus. Eso, Dylan. Además, porque tu historia es tu historia. Cada historia es importante. El problema es cómo la cuento. Les digo, no hay historia mala. No hay historia tonta. No hay historia insignificativa. Lo que hay a veces es que no encontramos las palabras para contarla. Pero no hay tema malo. Todos los temas son importantes. ¿Cómo lo cuento? Es el problema. Entonces, Dylan, cuéntate esta historia. Si tú quieres, me lo envías a mi correo, Dylan, y le pegamos una chequeadita antes de que lo subas en la parte evaluativa, donde ya Javier lo subió. Y si quieres, me lo envías al correo, le echamos una chequeadita, o bien no lo compartes en el foro, Dylan,
para que podamos discutirlo y miramos qué hay allí. ¿Te parece, Dylan? Sí, me parece, profe. Eso, por donde tú te sientas mejor. Y esa foto que nos pusiste ahí, ¿cierto? De esta que miran mis hijos, Pink, ¿no es cierto? Pero bueno, está muy, muy chévere, muy chistosa. María Isabel, un gusto tenerte por acá. Vamos a programar otra sesión, otro encuentro, para que hablemos de esto que tanto nos apasiona, que es la comunicación. No lo dude usted, Joana. La mejor clase de todas es con el profesor Armando Chaparro. Ya lo verá. Mis queridos Muchas chicos. gracias, profe. No, Joana, con todo el gusto, todo el placer, es un honor. Miriam, un abrazo. Allá está Duitama, mi querida Olga. Siga disfrutando Gracias, del sol allá en profe. Duitama. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Compartiré esto y recuerden que también subí un videíto al foro para que ustedes lo miren. Ese videíto en el foro para que ustedes, un videíto de 11 minutos. Entonces ahí hay un videíto para que ustedes lo chequen, lo importante de las figuras literarias. Pero si quieren también les puedo enviar aquí, por ejemplo, lo voy a enviar si quieren por el chat. Ahí voy a enviar este pantallazo que le tomé ahí a Javier para que vea cómo se ve ahí en clase. Voy a enviarles también este videito, está en el foro, lo voy a enviar en este momento también por el chat para que ustedes lo vean, para que ustedes puedan de alguna manera recontextualizar, retroalimentar y para que ustedes puedan de alguna manera verlo. Acabo de enviar el link al chat, pero también está en el foro, ¿vale? Javier, entonces para que lo miren, es un videito de 11 minutos explicando todas las figuras literarias, Joana, y entonces Dylan, que ha dicho ya sé mi historia, no sé cómo contarla. Dylan, te recomiendo para que veas el videito que te mandé ahí por YouTube, por el chat, Dylan, y como que puedas inspirarte, ¿vale, Dylan? Vale, sí, profe. Sí, profe, ahorita lo veo. 10 puntos, Dylan. Miren, ahí lo envié, si no lo has visto para que lo veas, ¿vale? Listo, profe. Eso, mi querida María Isabel, ahí lo envié por el chat de la reunión, también está en el foro, ¿vale, María? Muchas gracias, profe. No, pero gracias de qué. Por favor, vayan porque les quito la hora de preparar el almuerzo, de tener todo listo, almuerzan bien sabroso y recuerde que nos programaremos para otra sesión. Me encanta tenerlos acá y tenerlas acá y seguro que nos vamos a encontrar. Javier, la Gracias, mejor clase de profe. todas con el profesor Muy Armando. amable. Chao, chao. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Un Gracias, abrazo, profe. Miriam. profesor. Chao. Fin de Chao, semana. compañeros. Chao, chao. Miriam, ¿tienes alguna pregunta, mi querida Miriam? Chao, chao. Muchas gracias, profe. No, con gusto. Chao, chicos. Chao, Joana. Chao, Olga. Qué juiciosa, Olga. Muy Chao, puntual profe. con todo. Mi querida Joana, muy puntual tú. Estuviste ahí la primera en conectarte, Joana. Muy atenta. Enviaste tus escritos. Te felicito. Esa disciplina y esa atención que tienes. Muy bien. Muchas gracias, profe. Gracias. No, así es. 10 puntos. María Isabel, qué gusto tenerte por acá y que sigas por favor acompañándonos. Recuerda que tendremos otra reunión. Y Javier, no dudes en conectarte. Chao, chao. Chao, Javier. Chao, María.